Saludos afectuosos a los presentes y a todos los que se integran a este estudio por las redes sociales. Sean todos bienvenidos. En esta oportunidad vamos a estudiar el capítulo 11 de Daniel, segunda parte, con el título Los Reyes del Norte y del Sur. Vamos a estudiar desde los versículos 28 hasta el 36. Antes de empezar el estudio vamos a pedir en oración a nuestro Señor que nos dé permiso para este estudio. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque vamos a realizar este estudio y necesitamos tu dirección. Ayúdanos en todo, Señor. Sabemos que estamos viviendo los momentos finales de la historia de este mundo y que tenemos que difundir el último mensaje de misericordia a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y derrama el Espíritu Santo sobre tu pueblo y que podamos manifestar los frutos del Espíritu Santo en todo momento donde estemos, a donde vayamos. Bendícenos a todos que estamos dispuestos a obedecer tu palabra, Señor, cumpliendo con tus mandamientos, estatutos que nos dejaron tu santa palabra. Ayúdanos, te lo pedimos y agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Introducción. El espíritu de oposición a la reprensión que condujo a la persecución y encarcelamiento de Jeremías existe hoy. Muchos se niegan a escuchar las repetidas amonestaciones y prefieren escuchar a los falsos maestros que halagan su vanidad y pasan por alto su mal proceder. En el día de aflicción, los tales no tendrán refugio seguro ni ayuda del cielo. Los siervos escogidos de Dios deben hacer frente con valor y paciencia a las pruebas y sufrimientos que les imponen el oprobio, la negligencia y la calumnia. Deben continuar fielmente la obra que Dios les dio y recordar que en la antigüedad los profetas, el Salvador de la humanidad y sus apóstoles sufrieron también insultos y persecución por causa de su palabra. Muy bien, vamos a empezar el estudio de Daniel capítulo 11, segunda parte, desde el versículo 28 hasta el 36. Vamos a leer Daniel 11, 28. Dice lo siguiente: y volverá a su tierra con gran riqueza y su corazón será contra el pacto santo. Hará su voluntad y volverá a su tierra. Cuando César Augusto tuvo éxito en la expedición contra Marco Antonio y sometió a Egipto bajo el mando del Imperio Romano, regresó a Roma con muchos honores y riquezas. Tan grande era el botín de la conquista que un historiador comenta: en esa ocasión se trajeron tan vastas riquezas de Egipto a Roma cuando se sedujo aquel país, y de allí volvió Octaviano, es decir, Augusto, con su ejército, que el valor del dinero bajó a la mitad y los precios de las provisiones y de todas las mercaderías vendibles se duplicó. Esto está en el libro El Viejo y Nuevo Testamento conectados en la historia de los judíos, volumen 2, página 380. La palabra de Dios dice: y su corazón será contra el pacto santo. En el capítulo 9, versículo 26 del libro de Daniel se lee lo siguiente: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. En el año 70 después de Cristo, Tito sitió a Jerusalén y se produjo una terrible hambre, cumpliéndose así lo que Moisés había predicho hace muchos años. Pondrá sitio a todas tus ciudades, hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías en toda tu tierra. Sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado, y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas,
que Jehová tu Dios te dio, en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. Esto lo encontramos en Deuteronomio capítulo 28, versículos 52 y 53. El sitio de Jerusalén duró 5 meses. En él perecieron 1.100.000 judíos y 97.000 fueron tomados prisioneros. De esta manera se cumplió lo profetizado en la palabra cuando dice: y su corazón será contra el pacto santo. El pueblo judío formaba parte del pacto santo y el imperio romano lo pisoteó y lo dispersó por toda la tierra. Ahora pasemos a Daniel capítulo 11, versículo 29. Daniel 11, 29. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera. En el versículo 24 el profeta nos dice: y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo. Entonces, cuando dice al tiempo señalado, la palabra hace referencia al cumplimiento del periodo profético de un tiempo. Esto se terminó en el año 330 después de Cristo. En esta fecha la sede del Imperio Romano fue cambiada a Constantinopla. El traslado de la capital del imperio a Constantinopla fue el comienzo de la caída del Imperio Romano. Roma perdió su prestigio y gloria, y la parte occidental quedó expuesta a las incursiones del Imperio Occidental. Así se daba cumplimiento a lo dicho por el profeta: mas no será la postrera venida como la primera. Ahora vamos a pasar a Daniel capítulo 11, versículo 30. Daniel 11:30 dice lo siguiente: porque vendrán contra él naves de Quitín, y él se contristará, y volverá y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. En el libro de Génesis se lee lo siguiente: los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Quitín y Dodanín. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Génesis capítulo 10, versículos 4 y 5. Moisés en el libro de Números declara lo siguiente: tomó su parábola otra vez y dijo: ay, ¿quién vivirá cuando hiciere Dios estas cosas? Vendrán naves de la costa de Quitín y afligirán a Asiria, afligirán también a Eber, mas él también perecerá para siempre. Esto está en Números capítulo 24, versículos 23 y 24. La palabra Quitín también se puede leer en Jeremías capítulo 2:10 y en Ezequiel 27:6. Con estas verdades podemos decir que la expresión vendrán contra él naves de Quitín hace alusión a agentes de lejanas costas que vendrán en naves contra el Imperio Romano. Efectivamente, la historia nos demuestra que en el siglo IV Roma fue invadida por las tribus bárbaras que procedían de las costas bálticas y del África del Norte. Cuando Roma sufrió los ataques feroces de los vándalos al mando de Gensérico, se hizo esfuerzos desesperados para despojar a estos del dominio de los mares. Finalmente Roma fue hollada y saqueada por el enemigo. Entonces se cumplió la frase que dice: él se contristará y volverá y hará según su voluntad. La Biblia también dice que se enojará contra el pacto santo. El apóstol Pablo en su segunda carta a los tesalonicenses predijo la gran apostasía que había de resultar en el establecimiento del poder papal. Declaró respecto al día de Cristo: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía,
y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto lo encontramos en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 3 y 4. Y además el apóstol advierte a sus hermanos que el misterio de iniquidad está ya obrando. Esto lo encontramos en el versículo 7. Ya en aquella época veía él que se introducían en la iglesia errores que prepararían el camino para el desarrollo del papado. La conversión nominal de Constantino a principios del siglo IV causó gran regocijo, y el mundo, disfrazado con capa de rectitud, se introdujo en la iglesia. Desde entonces la obra de corrupción progresó rápidamente. El paganismo, que parecía haber sido vencido, vino a ser el vencedor. Su espíritu dominó a la iglesia. Sus doctrinas, ceremonias y supersticiones se incorporaron a la fe y al culto de los que profesaban ser discípulos de Cristo. Esta aveniencia entre el paganismo y el cristianismo dio por resultado el desarrollo del hombre de pecado, predicho en la profecía como oponiéndose a Dios y ensalzándose a sí mismo sobre Dios. Repito, esta aveniencia entre el paganismo y el cristianismo dio por resultado el desarrollo del hombre de pecado, predicho en la profecía como oponiéndose a Dios y ensalzándose a sí mismo sobre Dios. Ese gigantesco sistema de falsa religión es obra maestra del poder de Satanás, un monumento de sus esfuerzos para sentarse él en el trono y reinar sobre la tierra según su voluntad. Bien sabía Satanás que las sagradas escrituras capacitarían a los hombres para discernir los engaños de él y para oponerse a su poder. Por medio de la palabra fue como el mismo Salvador del mundo resistió los ataques del tentador. A cada asalto suyo, Cristo presentaba el escudo de la verdad eterna diciendo: escrito está. A cada sugestión del adversario oponía a él la sabiduría y el poder de la palabra. Para mantener su poder sobre los hombres y establecer la autoridad del usurpador papal, Satanás necesita que ellos ignoren las santas escrituras. La Biblia ensalza a Dios y coloca a los hombres, seres finitos, en su verdadero sitio. Por consiguiente, hay que esconder y suprimir sus verdades sagradas. Esta fue la lógica que adoptó la Iglesia romana. Por centenares de años fue prohibida la circulación de la Biblia. No se permitía a la gente que la leyese ni que la tuviese en sus casas, y sacerdotes y prelados sin principios interpretaban las enseñanzas de ella para sostener sus pretensiones. Así fue como el Papa vino a ser reconocido casi universalmente como vicegerente de Dios en la tierra, dotado de autoridad sobre la Iglesia y el Estado. Una vez suprimido lo que descubría el error, Satanás hizo lo que quiso. La profecía había declarado que el papado pensaría mudar los tiempos y la ley, Daniel 7:25. No tardó en iniciar esta obra, para dar a los convertidos del paganismo algo que equivaliera al culto de los ídolos y para animarles a que aceptaran nominalmente el cristianismo. Se introdujo gradualmente en el culto cristiano la adoración de imágenes y de reliquias. Este sistema de idolatría fue definitivamente sancionado por decreto de un concilio general. Para remate de su obra sacrílega, Roma se atrevió a borrar de la ley de Dios el segundo mandamiento, que prohíbe la adoración de las imágenes,
y a dividir en dos el último mandamiento para conservar el número de estos. El espíritu de concesión al paganismo fomentó aún más el desprecio de la autoridad del cielo. Obrando por medio de directores inconversos de la iglesia, Satanás atentó también contra el cuarto mandamiento y trató de echar a un lado el antiguo sábado, el día que Dios había bendecido y santificado, para colocar en su lugar el día festivo observado por los paganos como el venerable día del sol. Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3. A principios del siglo IV, el emperador Constantino expidió un decreto que hacía del domingo un día de fiesta pública en todo el Imperio Romano. El día del sol fue reverenciado por sus súbditos paganos y honrado por los cristianos, pues era política del emperador conciliar los intereses del paganismo y del cristianismo que se hallaban en pugna. Los obispos de la iglesia, inspirados por su ambición y su sed de dominio, le hicieron obrar así, pues comprendieron que si el mismo día era observado por cristianos y paganos, estos llegarían a aceptar nominalmente el cristianismo y ello redundaría en beneficio del poder y de la gloria de la iglesia. Pero a pesar de que muchos cristianos piadosos fueron poco a poco inducidos a reconocer cierto carácter sagrado al domingo, no dejaron de considerar el verdadero sábado como el día santo del Señor, ni de observarlo en cumplimiento del cuarto mandamiento. Todo esto lo encontramos en el libro Conflicto de los Siglos, páginas 53 al 58. De esta manera, el rey del norte se había atrevido a alterar el único precepto de la ley divina que señala de un modo infalible a toda la humanidad al Dios viviente y verdadero. De este modo se enojó contra el pacto santo y se entendió con los que se habían alejado de sus enseñanzas y preceptos. Ahora pasemos a leer a Daniel capítulo 11, versículo 31. Dice lo siguiente, Daniel 11, 31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo, y pondrán la abominación desoladora. Cuando Justiniano decidió emprender la guerra contra los bárbaros, el obispo de Roma había alcanzado una situación preponderante dentro de la cristiandad. Con la conversión de Clodoveo, rey de los francos, al catolicismo, el papado quedó triunfante en lo que se refiere al paganismo. Los esfuerzos hechos para convertir idólatras al catolicismo tuvieron mucho éxito. Para asegurarse la influencia del obispo de Roma, Justiniano le dirigió una carta en la cual declaraba en términos claros que él debía ser la cabeza de todo el cuerpo religioso de su imperio. Esto está en el libro Codex Justiniani, libro 1, título 1. En este sentido se levantaron brazos de su parte. Este poder político religioso poluyó el santuario y su fortaleza cuando llamó a Roma la ciudad santa y pusieron allí al Papa con los títulos de Señor Dios el Papa, Padre Santo, cabeza de la Iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. El tabernáculo celestial es la morada del Rey de Reyes, donde miles y miles ministran delante de él y millones de millones están en su presencia. Daniel 7:10. Ese templo lleno de la gloria del trono eterno, donde los serafines, sus flamantes guardianes, cubren su rostro en adoración, no podía encontrar en la más grandiosa construcción que jamás edificaran manos humanas más que un pálido reflejo de su inmensidad y de su gloria. Conflicto de los Siglos, página 467. Este poder
es decir, el papado, presume establecer su templo aquí en la tierra y entonces llama la atención de la gente lejos del santuario celestial, el verdadero tabernáculo donde Jesús ministra como sumo sacerdote. Hebreos 8, versículos 1 y 2. La ministración celestial del sacrificio de Cristo no se considera y se sustituye por el sacrificio de la misa aquí en la tierra. Esto lo encontramos en el tomo 7 del comentario bíblico, página 818. El santuario celestial y su ministración constituye una base importantísima en el pacto santo hecho por Dios con su pueblo. Cuando Justiniano declaró que el Papa debía ser la cabeza de la Iglesia Universal, se cumplieron las palabras del profeta Daniel que dicen: quitarán el continuo y pondrán la abominación desoladora. El paganismo había sido sustituido por la abominación desoladora, el papado. Este versículo casi ya se ha cumplido plenamente en la actualidad. La palabra de Dios nos dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar o vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Apocalipsis capítulo 13, versículos 11, 12, 16 y 17. Refiriéndose al libro de Daniel, el espíritu de profecía nos dice lo siguiente: no tenemos tiempo que perder. Tiempos angustiosos están delante de nosotros. El mundo es sacudido por un espíritu de guerra. Pronto escenas de angustia habladas en las profecías del capítulo 11 de Daniel casi ha llegado al completo cumplimiento. Mucho de la historia que ha tenido lugar en el cumplimiento de esta profecía se repetirá. En el versículo 30 se habla de un poder que se contristará y regresará y se enojará contra el pacto santo. Y se levantarán brazos de su parte y profanarán el santuario de su fortaleza y quitarán el continuo y pondrán la abominación desoladora. Esto lo encontramos en la carta 103 del año 1904 y también está en la Review Herald del 8 de julio de 1976. Los judíos no hicieron más imágenes después de su largo cautiverio. Llamaban abominación a la imagen que ostentaban las insignias o estandartes romanos, especialmente cuando esos emblemas eran colocados en un lugar prominente para ser reverenciados. Consideraban que esa reverencia era una violación del segundo mandamiento. Cuando la insignia romana fue erigida en el lugar santo del templo, la consideraron como una abominación. Deshonra a Dios el que se haga una imagen de Él. Nadie debiera usar el poder de la imaginación para adorar lo que empequeñece a Dios en la mente y lo relaciona con cosas vulgares. Los que adoran a Dios deben adorarlo en espíritu y en verdad. Repito, los que adoran a Dios deben adorarlo en espíritu y en verdad. Deben practicar una fe viva. De esta manera su culto será regido por una fe genuina y no por la imaginación. Esto está en el tomo 4 del comentario bíblico, página 1167. Ahora vamos a pasar a la Biblia a leer en Daniel capítulo 11, versículo 32. Daniel 11:32 dice lo siguiente:
Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El apóstol Juan declara: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Apocalipsis 13:4. Los violadores del pacto santo eran, son y serán los que se alejan de la verdad, los que consideran los decretos del Papa y los concilios de más importancia que las Sagradas Escrituras. A estos el Papa corromperá con sus lisonjas y les colmará de honores si le reconocen y le obedecen. En la actualidad, casi toda la humanidad reconoce al Papa como una autoridad moral de procedencia divina. La Biblia dice que en el futuro cercano le adorarán todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Apocalipsis 13:8. Pero la Biblia también nos dice que paralelamente habrá un pueblo que se esforzará y actuará. Un lugar importante ocuparon entre ellos los valdenses, los albigenses y los hugonotes durante la Edad Media. En el tiempo del fin, el pueblo de Dios está identificado como los que guardan los mandamientos de Dios, la fe y el testimonio de Jesús. Este pueblo predicará la verdad para este tiempo, descrita por el profeta Juan en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículos del 6 al 13. La paciencia tiene sus victorias lo mismo que el valor. Mediante la mansedumbre en las pruebas, tanto como por el arrojo en las empresas, pueden ganarse almas para Cristo. Los cristianos que demuestren paciencia y alegría bajo la desgracia y los sufrimientos, que arrastran aún la misma muerte con la paz y calma que otorga una fe inquebrantable, pueden realizar mucho más para el Evangelio que lo que habrían realizado en una vida larga de fiel labor. Frecuentemente, cuando el siervo de Dios es retirado del servicio activo para una misteriosa providencia, repito, frecuentemente cuando el siervo de Dios es retirado del servicio activo por una misteriosa providencia que nuestra escasa visión lamentaría, lo es por designio de Dios para cumplir una obra que de otra manera nunca se hubiese realizado. No piense el seguidor de Cristo que cuando ya no puede trabajar abierta y activamente para Dios y su verdad, no tiene algún servicio que prestar, no tiene galardón que conseguir. Los verdaderos testigos de Cristo nunca son puestos a un lado. En salud o enfermedad, en vida o muerte, Dios los utiliza todavía. Cuando a causa de la malicia de Satanás los siervos de Cristo fueron perseguidos e impedidas sus labores activas, cuando fueron echados en la cárcel, arrastrados al cadalso o a la hoguera, fue para que la verdad pudiera ganar un mayor triunfo. Cuando estos fieles testigos sellaron su testimonio con su sangre, muchas almas, hasta entonces en duda e incertidumbre, se convencieron de la fe de Cristo y valerosamente decidieron por Él. De las cenizas de los mártires brotó una abundante cosecha para Dios. Esto lo encontramos en el libro Hechos de los Apóstoles, página 371. Vamos a pasar a la Biblia, Daniel capítulo 11, versículo 33. Dice lo siguiente, Daniel 11, 33. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo. En el libro de Salmos
encontramos lo siguiente: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Salmos 111, 10. Cuando dice que y los sabios del pueblo instruirán a muchos, significa que los que luchan por sostener la verdad instruirán a sus hermanos a caminar en la senda de justicia, enseñar a ver en la santa ley de Dios el carácter inmaculado de Cristo Jesús. Y por algunos días caerán a espada. Se presenta aquí el largo periodo de persecución papal. En el libro de Apocalipsis se registra: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Apocalipsis 13:5. Todas las expresiones tales como tiempo y tiempos y medio tiempo, 1260 días y 42 meses, son diferentes maneras de designar los 1260 años de supremacía papal. Este acto de supremacía de Roma volverá a repetirse según se declara en el libro de Daniel capítulo 11 versículo 31 y también en el libro de Apocalipsis capítulo 13 versículo 14. Os entregarán a los concilios y seréis llevados ante gobernadores y reyes por mi causa, para testimonio a ellos y a las naciones. La persecución esparcirá la luz. Los siervos de Cristo serán llevados ante los grandes de la tierra, quienes de otra manera nunca habrían oído tal vez el Evangelio. La verdad ha sido presentada falsamente a estos hombres. Han escuchado falsas acusaciones contra la fe de los discípulos de Cristo. Con frecuencia, su único medio de conocer el verdadero carácter de esta fe es el testimonio de aquellos que son llevados a juicio por ella. En el examen se les pide que contesten y sus jueces escuchan el testimonio dado. La gracia de Dios será concedida a sus siervos para hacer frente a la emergencia. En aquella hora os será dado, dijo Jesús, ¿qué habéis de hablar? Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Al iluminar el Espíritu de Dios la mente de sus siervos, la verdad será presentada con su poder divino y su alto valor. Los que rechazan la verdad se levantarán para acusar y oprimir a los discípulos. Pero bajo la pérdida y el sufrimiento, y aún hasta la muerte, los hijos del Señor han de revelar la mansedumbre de su divino ejemplo. Así se verá el contraste entre los agentes de Satanás y los representantes de Cristo. El Salvador será ensalzado delante de los gobernantes y delante de la gente. Esto lo encontramos en el Deseado de todas las gentes, páginas 320 y 321. Pasemos a la Biblia, a Daniel 11:34. Dice lo siguiente, Daniel 11:34: y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. San Pablo declara: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3:3. Aunque en su sabiduría Dios no siempre ha visto conveniente libertar del martirio de la muerte a sus santos, sin embargo, cada mártir por él ha tenido la oportunidad de conocer que su vida estaba escondida con Cristo en Dios. A través de los días amargos de apostasía y persecución descritos en Daniel 11:33, Dios repetidamente envió a su gente sufrida una pequeña ayuda en la persona de sus líderes, quienes hablaron durante la oscuridad, llamando a regresar a los principios de la Escritura. Entre estos estaban los ministros valdenses en el siglo XII, Juan Wycliffe de Inglaterra en el siglo XIV,
y Juan Hus y Jerónimo de Praga entre el siglo XV. En el siglo XVI, el avance considerable en lo político, económico, social y religioso en la vida de Europa, la cual en su fase espiritual hizo posible la reforma protestante, abrió el camino para muchas otras voces que sean añadidas a la de los fieles sostenedores de la verdad en las generaciones previas. Esto lo encontramos en el tomo 4 del Comentario Bíblico, página 874. A través de los siglos de persecución, lucha y tinieblas, Dios ha sostenido a su iglesia. Ni una nube ha caído sobre ella sin que Él hubiese hecho provisión, ni una fuerza opositora se ha levantado para contrarrestar su obra sin que Él lo hubiese previsto. Todo ha sucedido como Él lo predijo. Él no ha dejado abandonada a su iglesia, sino que ha señalado en las declaraciones proféticas lo que ocurriría, y se ha producido aquello que su espíritu inspiró a los profetas a predecir. Todos sus propósitos se cumplirán. Su ley está ligada a su trono y ningún poder del maligno puede destruirla. La verdad está inspirada y guardada por Dios y triunfará contra toda oposición. Esto lo encontramos en el libro Hechos de los Apóstoles, páginas 10 y 11. En medio de la sombra que se asentó sobre la tierra durante el largo periodo de la supremacía papal, la luz de la verdad no pudo ser totalmente extinguida. En cada edad hubo testigos por Dios, hombres que apreciaban la fe en Cristo como único mediador entre Dios y el hombre, quienes consideraban la Biblia como la única regla de la vida y quienes santificaban el verdadero sábado. ¿Cuánto debe el mundo a estos hombres? La posteridad nunca lo sabrá. Fueron tildados de herejes, sus motivos tergiversados, sus caracteres mal representados, sus escritos suprimidos, torcidos y mutilados. No obstante, se mantuvieron firmes y de época en época mantuvieron la fe en su pureza como sagrada herencia para las generaciones venideras o futuras. Ahora vamos a pasar a Daniel capítulo 11, versículo 35. Dice lo siguiente, Daniel 11:35. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. A veces Dios permite a sus hijos sufrir aún hasta el punto de la muerte, para que sus caracteres puedan ser santificados y sean aptos para vivir en el cielo. Aún Cristo aprendió obediencia por las cosas que Él sufrió. Hebreos 5:8. Esto lo encontramos en el tomo 4 del Comentario Bíblico, página 874. Respecto al tiempo determinado, el apóstol Pablo advirtió a la iglesia que no debía esperar la venida de Cristo en el tiempo de Él. Ese día, dijo, no puede venir sin que haya venido primero la apostasía y sin que haya sido revelado el hombre de pecado. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3. Solo después que se haya producido la gran apostasía y se haya cumplido el largo periodo del reino del hombre de pecado, podemos esperar el advenimiento de nuestro Señor. El hombre de pecado, que también es llamado misterio de iniquidad, hijo de perdición, y el inicuo, representa al papado, el cual, como está predicho en las profecías, conservaría su supremacía durante 1260 años. Este periodo terminó en 1798.
La venida del Señor no podía verificarse antes de esa fecha. San Pablo abarca con su aviso toda la dispensación cristiana hasta el año de 1798. San Pablo abarca con su aviso toda la dispensación cristiana hasta el año de 1798. Solo después de esta fecha debía ser proclamado el mensaje de la segunda venida de Cristo. Esto lo encontramos en el libro Conflicto de los Siglos, página 405. También es muy importante considerar el hecho de que el tiempo del fin es un periodo determinado por Dios dentro de los eventos que sucederían en la controversia entre el bien y el mal. El gran conflicto entre estos dos poderes aumentará su intensidad y extensión hasta la consumación de los siglos. Pero la Santa Palabra nos dice que el pueblo de Dios finalmente triunfará. El profeta Juan, al ver en el futuro de la Iglesia de Dios, declara: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. La purificación del pueblo de Dios no puede lograrse sin su sufrimiento. Dios permite los fuegos de aflicción para consumir la escoria, para separar lo vil de lo valioso, para que el metal puro pueda ser reluciente. Él nos pasa de un fuego a otro probando nuestro verdadero valor. Si no podemos pasar por estas pruebas, ¿qué haremos en el tiempo de angustia? Si la prosperidad o adversidad descubren falsedad, orgullo o egoísmo en nuestros corazones, ¿qué haremos cuando Dios prueba la obra de cada hombre por el fuego y pone de manifiesto los secretos de todo corazón? La verdadera gracia está dispuesta a ser probada. Si nos disgusta ser sondeados por el Señor, nuestra condición ciertamente es seria. Dios es el refinador y purificador de las almas. En el calor del horno, la escoria es separada para siempre de la verdadera plata y oro del carácter cristiano. Jesús vela la prueba. Él sabe lo que se necesita para purificar el precioso metal, para que refleje la radiante luz de su divino amor. Esto lo encontramos en el tomo 4 de los Testimonios, páginas 85 y 86. La prueba es parte de la educación dada en la escuela de Cristo para purificar a los hijos de Dios de la escoria de lo terrenal. Es porque Dios está guiando a sus hijos que experiencias de prueba les vienen. Pruebas y obstáculos son sus escogidos métodos de disciplina y sus seleccionadas condiciones de éxito. El que lee los corazones de los hombres conoce sus debilidades mejor que ellos mismos los pueden conocer. Él ve que algunos poseen aptitudes que, si son bien dirigidas, pueden ser usadas en el avance de su obra. En su providencia, Él lleva estas almas en diferentes posiciones y variadas circunstancias para que puedan descubrir los defectos que están escondidos de su propio conocimiento. Él les concede oportunidad para vencer estos defectos y así prepararse para el servicio. A menudo Él permite que quemen los fuegos de aflicción para que puedan ser purificados. Esto lo encontramos en la Review and Herald del 8 de agosto de 1912. Nuestros ministros no están haciendo todo su deber.
Repito, nuestros ministros no están haciendo todo su deber. La atención del pueblo debe ser llamada al portentoso acontecimiento que está tan a las puertas. Las señales de los tiempos deben ser guardadas frescas ante las mentes. Las visiones proféticas de Daniel y Juan predicen un periodo de tinieblas morales y declinación. Pero en el tiempo del fin, el tiempo en el cual ahora estamos viviendo, la visión hablaría y no mentiría. Cuando las señales predichas empiezan a suceder, los que están esperando y velando son llamados a levantar la vista y la cabeza y regocijarse porque su redención está cerca. Esto lo encontramos en el tomo 5 de los Testimonios, páginas 9 y 10. Hemos llegado al periodo predicho en estos pasajes. El tiempo del fin ha llegado. Las visiones de los profetas están deselladas y sus solemnes amonestaciones nos indican que la venida de nuestro Señor en gloria está a las puertas. Repito, hemos llegado al periodo predicho en estos pasajes. El tiempo del fin ha llegado. Las visiones de los profetas están deselladas y sus solemnes amonestaciones nos indican que la venida de nuestro Señor en gloria está a las puertas. Esto lo encontramos en El deseado de todas las gentes, página 202. Vamos a pasar a la Biblia, a Daniel capítulo 11:36. Este es el último versículo que vamos a estudiar hoy en esta segunda parte. Dice lo siguiente, Daniel 11:36. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Daniel dice del cuerno pequeño, o sea el papado, pensará en mudar los tiempos y la ley. Daniel 7:25. Y San Pablo llama al mismo poder el hombre de pecado, que había de ensalzarse sobre Dios. Una profecía es complemento de la otra. Solo adulterando la ley de Dios podía el papado elevarse sobre Dios, y quien quiera que guardase a sabiendas la ley así adulterada daría honor supremo al poder que introdujo el cambio. Tal acto de obediencia a las leyes papales sería señal de sumisión al Papa en lugar de sumisión a Dios. Esto lo encontramos en el Conflicto de los Siglos, página 499. Contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará. El apóstol Juan en el libro de Apocalipsis declara: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Apocalipsis 13 del 5 al 7. Estas maravillas o blasfemias debían prosperar hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. La ira de Dios contra el pueblo de Israel se terminó cuando el profeta Daniel declara: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Cuando Israel había llegado al colmo de su maldad, Dios a través del profeta Ezequiel determinó el periodo que duraría su ira, cuando declara:
Y tú, profano e impío príncipe de Israel, cuyo día ha llegado ya, el tiempo de la consumación de la maldad. Así ha dicho Jehová el Señor: depón la tiara, quita la corona, esto no será más así, sea exaltado lo bajo y humillado lo alto. Arruina, arruina, arruina lo reduciré, y esto no será más hasta que venga aquel cuyo es el derecho, y yo se lo entregaré. Ezequiel capítulo 21, versículos del 25 al 27. Cristo Jesús, aquel cuyo es el derecho, vino hasta el anciano de días a recibir dominio, gloria y reino. Así lo confirma el profeta Juan cuando dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpago, voces, truenos y un terremoto. Apocalipsis capítulo 8, 16 y 18. Y grande granizo. Eso también lo encontramos en Apocalipsis capítulo 11, versículos 15 y 19. Cuando termine su ministración en el lugar santísimo del santuario celestial, entonces vendrá la tierra a dar a cada uno nuestra recompensa. Repito, cuando termine su ministración en el lugar santísimo del santuario celestial, Jesús, entonces vendrá a la tierra a dar a cada uno nuestra recompensa. Aquellos que profesan santidad y no están santificados por la verdad que profesan, no cambiarán su curso de acción que ellos saben es desagradable delante de Dios, porque no son sujetados a la prueba de ser reprobados individualmente por sus pecados. Ellos ven por los testimonios de otros su propio caso que fielmente les es indicado. Ellos están acariciando el mismo mal. Al continuar su curso de pecado, están violando sus conciencias, endureciendo sus corazones y endureciendo el cuello, justo como si el testimonio hubiera sido llevado directamente a ellos. Al hacer caso omiso y rehusar deshacerse de sus pecados y corregir sus males por la confesión humilde, el arrepentimiento y la humillación, ellos escogen su propio camino y se entregan a lo mismo, y finalmente son llevados cautivos por Satanás a su voluntad. Pueden llegar a ser muy osados por poder esconder sus pecados de otros y porque los juicios de Dios no les lleguen en manera visible. Pueden ser aparentemente prósperos en este mundo. Pueden engañar a los pobres y ciegos mortales y ser considerados como ejemplos de piedad mientras están en sus pecados. Pero Dios no puede ser engañado, porque la sentencia contra la obra mala no es ejecutada prestamente. Por tanto, los corazones de los hombres están puestos para hacer el mal. Aunque el pecador haga mucho mal y sus días les sean prolongados, ciertamente yo sé que les irá bien a los que temen a Dios, que temen delante de Él, pero no les irá bien a los impíos, tampoco prolongarán sus días, los cuales son como sombra, porque ellos no temen delante de Dios. Aunque la vida del pecador se prolongue sobre la tierra, no llegará éste a la tierra renovada. Él estará entre ese número que David menciona en su salmo. Pues de aquí a poco, y el impío dejará de ser. Sí, considerarás su lugar y no será, pero los mansos heredarán la tierra. Esto lo encontramos en el segundo tomo de los Testimonios, páginas 447 y 448.
La obra que la Iglesia no ha hecho en tiempo de paz y prosperidad tendrá que hacerla durante una terrible crisis en las circunstancias más desalentadoras y prohibitivas. Las amonestaciones que la conformidad al mundo ha hecho callar o retener deberán darse bajo la más fiera oposición de los enemigos de la fe. Y en ese tiempo la clase superficial y conservadora, cuya influencia impidió constantemente los progresos de la obra, renunciará a la fe y se colocará con sus enemigos declarados, hacia los cuales sus simpatías han estado tendiendo durante mucho tiempo. Esos apóstatas manifestarán entonces la más acerba enemistad y harán cuanto puedan para oprimir y vilipendiar a sus antiguos hermanos y para excitar la indignación contra ellos. Ese día está por sobrecogernos. Los miembros de la Iglesia serán probados individualmente, serán puestos en circunstancias donde se verán obligados a dar testimonios por la verdad. Muchos serán llamados a hablar ante concilios y tribunales, tal vez por separado y a solas. Descuidaron de obtener la experiencia que les habría ayudado en esta emergencia y su alma queda recargada de remordimiento por las oportunidades desperdiciadas y los privilegios descuidados. Se acerca el tiempo en que Él dirá: anda, pueblo mío, éntrate en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la ira. Porque aquí que Jehová sale de su lugar para visitar la maldad del morador de la tierra contra él, y la tierra descubrirá sus sangres, y no más encubrirá sus muertos. Puede ser que hombres que pretenden ser cristianos defrauden y opriman ahora al pobre, roben a las viudas y a los huérfanos, se inspiren de ira satánica porque no pueden dominar las conciencias de los hijos de Dios. Pero por todo esto Dios los llama a juicio. Juicio sin misericordia será hecho con aquel que no hiciera misericordia. No pasará mucho tiempo antes que ellos estén ante el juez de toda la tierra para rendir cuenta del dolor que han causado a los cuerpos y las almas de los que forman la herencia divina. Pueden ahora permitirse falsas acusaciones, pueden ridiculizar a aquellos que Dios ha señalado para hacer su obra. Pueden enviar a los creyentes en Dios a la cárcel, a los trabajos forzados, al destierro o a la muerte. Pero por toda angustia infligida, por toda lágrima vertida, tendrán que dar cuenta. Dios les pagará doblemente por sus pecados. Con respecto a Babilonia, el símbolo de la iglesia apóstata, Dios dice a sus ministros de juicio: sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Tornadle a dar como ella os ha dado y pagadle al doble según su obra. En el cáliz que ella os dio a beber, dadle a beber doblado. Esto está en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, páginas 141 y 142. El Señor no desechará repentinamente a los transgresores o destruirá a naciones enteras. Repito, el Señor no desechará repentinamente a los transgresores o destruirá a naciones enteras, sino que castigará a ciudades y lugares donde los hombres se han prestado para ser poseídos por los agentes satánicos. Las ciudades de las naciones serán tratadas con estrictez y sin embargo no serán visitadas con la extrema indignación de Dios, porque algunas almas renunciarán a los engaños del enemigo y se arrepentirán y convertirán, mientras que las masas estarán atesorando ira para el día de la ira.
Esto lo encontramos en el manuscrito 35 del año 1906. También está en el libro El Evangelismo, páginas 24 y 25. Finalmente, hermanos y amigos, en el ejercicio de su longanimidad, Dios da a las naciones un cierto periodo de gracia, pero hay un punto que, si es sobrepasado por ellas, hará que reciban la visitación de Dios con su indignación. Él castigará. El mundo ha estado avanzando de un grado a otro en el desprecio de la ley de Dios y puede ser apropiada en este tiempo la oración. Tiempos de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Salmo 119, 126. Todo esto lo encontramos en el tomo 3 de Mensajes Selectos, página 452. Amigos y amigas, hasta aquí el estudio de la segunda parte del libro de Daniel, cuyo título es Los Reyes del Norte y del Sur. En una próxima oportunidad daremos la tercera parte del libro de Daniel. Que Dios nos cuide y nos proteja. Amén. Maranata, el Señor viene pronto, prepárate.